Hola, 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 ¿qué tal? ¿Habías oído alguna vez hablar eso, como que hay una especie, digamos, de sabiduría popular, que la felicidad no es para siempre? Bueno, pues quédate en el vídeo de hoy y vas a ver, a saber la razón. Bueno, pues esto tiene mucho que ver pues con las leyes del universo y también tiene mucho que ver con la psicología, con nuestra mente. Bueno, os voy a comentar, hay una teoría, ¿no? Que se llama la teoría del proceso de los oponentes, pero que en realidad lo que es que al final yo creo que lo más importante es aprender las leyes universales básicas, simples del universo, ¿no? Como el equivalión, como arriba es abajo, etcétera. Bueno, pues esta teoría lo que dice, bueno, pero ya antes de nada, partimos de una base, que el universo es neutro y siempre tiende al equilibrio y que experimentamos o sea, para llegar a ese equilibrio en este mundo dual que vivimos, tenemos que experimentar pues, las polaridades, ¿no? O sea, la dualidad, ¿no? Las polaridades, digamos, es la derecha, la izquierda, blanco, negro, o sea, todo es como hay un opuesto, ¿no? Esa dualidad. Entonces, el universo en el que vivimos mientras vivimos, está en la experiencia dual, ¿no? Aunque en realidad todo es la conciencia de unidad, como se dice, pero en este proceso de llegar a la unidad, entendemos de forma empírica, que es lo que buscamos, es en el aprendizaje, pues tenemos que vivir esta experiencia dual. Suena muy espiritual, pero es que es la verdad, como la vida misma, y os voy a decir por qué. Bueno, os voy a decir por qué. Porque, bueno, todo es energía vibracional en diferentes frecuencias y nosotros como seres humanos la experimentamos con las emociones, ¿no? Que es energía en movimiento, emotion. Muy bien. Entonces, como vivimos en este plano dual de 3D, como se llame, pues estamos viviendo siempre la dualidad. Y esta dualidad, si te das cuenta, lo vemos en política, lo vemos en la historia, pues va a un extremo y luego va al otro. O sea, entonces siempre digamos que nos estamos retroalimentando, es el motor, esas polaridades, para llegar a esa neutralidad o ese equilibrio, ¿no? Entonces, momentáneo, que al final se vuelve otra vez al caos, ¿no? El caos vuelve otra vez a estas polaridades y al final otra vez para volver al equilibrio. Pero al final digamos que es un caos constante y en ese caos está también el equilibrio, por decirlo así. O sea, es como que es como las olas del mar, suben y bajan, pero al final, todo al final queda como en un equilibrio. Eso, digamos, es como esa inteligencia universal del universo. Bueno, eso es muy, esto es así, pero, o por lo menos yo lo veo así. Pero eso es un poco explicado a nivel metafísica, ¿no? Pero ya un poco a nivel más de mente, de psicología, porque a mí me gusta un poco ver diferentes aspectos dentro de la metafísica, pues también la psicología, esta teoría que os digo que es el proceso de los oponentes. Bueno, pues es un poco precisamente eso, es ese baile, entre comillas, entre las polaridades, el saber estar siempre en un punto medio, ¿no? Pues ahí para encontrar el equilibrio, ¿no? Entonces, ya he explicado un poco más psicológicamente, pues procesa la información de una forma bifásica. ¿Qué quiere decir? Bifásico, en dos fases. Bi significa dos y fásico, fase, ¿no? Entonces, y es un proceso de autorregulación de las emociones. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos siempre en la dualidad, pasamos de un opuesto al otro. Vale, pero el saber estar no demasiado en los opuestos, sino siempre saber poder estar lo suficientemente en un opuesto para luego volver al otro y llegar a un equilibrio, ahí es donde se encuentra la verdadera
armonía o el equilibrio, ¿no? Entonces, nuestro cerebro procesa la información de forma bifásica, o sea, en las polaridades. Muy bien. Entonces, estamos viviendo esta verdad, esta realidad dual, no sé si forma parte del multiverso, pero estamos viviendo esta realidad de las polaridades, de la dualidad, pero en esa polaridad, en ese cambio de polaridades, buscamos siempre, el universo tiende siempre al equilibrio, a la neutralidad. O sea, después de la lluvia, pues de la tormenta, radia el sol, ¿no? O sea, o sale el sol. Vale, entonces, pues esta es la razón. O sea, como veis, esto es una ley, además son leyes, son principios del universo, o sea, es la vida y el universo tiende al equilibrio. Por eso hablamos lo que se llama la inteligencia universal. O sea, existen estas leyes. Entonces, las leyes son las leyes. Vale. Que eso también, por cierto, que yo que estudio Derecho, también se estudia la ley natural. Entonces, forma parte del universo, de la ley natural, de la ley del hombre. Es algo universal. Vale. Los principios metafísicos. Entonces, para un poco para explicar esta teoría del procesos opuestos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra mente, o sea, que vivimos en esta experiencia dual, nuestro cerebro tiene un patrón bifásico para entender la realidad. Entonces, vamos a decir, si tú experimentas una emoción de mucha alegría, pues al final la experimentas, la vives, la saboreas, pero el cerebro un poco como que te pone otra vez te equilibra y viene la emoción opuesta. ¿No os dais cuenta que a lo mejor os vais de viaje, estáis súper contentos, pero cuando volvéis os da como la depresión? O sea, como que nunca la vida es del todo constante, o sea, pasamos siempre en estos pequeños altibajos, ¿no? Entonces, saber encontrar ese equilibrio en los altibajos es saber encontrar la verdadera felicidad, ¿no? Porque la vida es dual. Bueno, entonces, si os dais cuenta, pues es eso, que experimentas una alegría grandísima y de repente, pues como que ya la experimentas y como que ya se acostumbra, tú ya digamos que esa emoción pierde fuerza porque te estás exponiendo a ella, por eso dicen que el miedo cuando te expones a él pierde fuerza y entonces la otra emoción, la opuesta, empieza, digamos, a tener valor, ¿no? Entonces, un poco como que si te pasa algo muy bueno, te alegras, te pones contentísimo, pero ya lo experimentas y después de eso, pues ya empieza como que el cerebro ya ve, vuelves digamos, a lo cotidiano, al día a día, como que ya no te produce tanta alegría, ¿no? Bueno, pues eso es algo humano, eso es algo porque nuestro cerebro es bifásico, por eso nos cansamos, la atención, o sea, la atención se retiene durante un tiempo, pero cuando lo experimentas te acabas cansando, ¿no? Entonces, saber reconocer eso, de que nuestro cerebro es bifásico, de que está en las polaridades, pues eso es de sabios, ¿no? O también os voy a dar otro ejemplo. Bueno, yo creo que se le habrá pasado a todo el mundo. Imagínate, estás muy enamorado, muy enamorada, no sé qué, unos días, y a lo mejor, pues ya después de experimentar esa época, pues ya se te va y pasas por, a lo mejor, la fase contraria, ¿no? Yo me acuerdo, por cierto, aquí tenía una amiga de Polonia y me decía que en Polonia dicen que la felicidad o la tristeza, cualquier emoción que tengamos, si os dais cuenta, la verdadera emoción está intensa, bueno, es lo que dice el dicho polaco, ¿no? Según lo que me dijo mi amiga, dura 3 días. O sea, o sea, ¿te toca la lotería? Bueno, estarás contentísimo, O sea, esa emoción intensa de novedad, eso como o te compras un coche nuevo, pues la sientes, vamos a decir, 3 días. Puede ser más, puede ser menos, o incluso acabas de tener un hijo. Bueno, es una felicidad inmensa, evidentemente es una felicidad que dura toda la vida, pero esa intensidad de acabar de tener un hijo, ¿no? Esa felicidad que es incluso hormonal, pues te dura
prácticamente 3 días. Luego, como que de alguna manera se armoniza más, ¿no? Bueno, pues eso, porque es así, o sea, es simplemente es como está, es el patrón, como entiende nuestro cerebro, lo que os decía, que procesa la energía de forma bifásica. Entonces, sentimos una emoción muy fuerte, lo que dicen mis amigos polacos, 3 días, pero entonces la polaridad contraria empieza también a hacer ya mella, a hacer efecto, ya a bajar la otra emoción positiva, y viene la negativa, la sientes y luego otra vez, pues al pasar la otra polaridad, o sea, es como un péndulo, ¿no? Mucha felicidad, luego ya dejas esa intensidad, se pasa al otro extremo hasta que al final pues se vuelve un poco al equilibrio, ¿no? Y luego evolucionando, es como la rueda de la vida, o sea, pasamos de una polaridad a otra. Es como la compensación. Por eso eso pasa mucho también en psicología, con las emociones. Es que hago esto porque como mi padre hizo eso, pues yo hago lo opuesto, ¿no? Porque me hicieron esto, yo hago lo contrario. Porque aprendemos, porque enjuiciamos. Pero en realidad lo que hay que hacer es aprender para llegar a ese punto medio, de justicia, ¿no? O divina o de, vamos a llamarlo, equilibrio universal, ¿no? A ese equilibrio, balance, ¿no? Como en inglés. Entonces, una cosa muy interesante aquí también es algo que es lo que se llama, por ejemplo, el proceso adaptativo, ¿no? Pues eso, es lo que os decía, que una emoción muy positiva, se intensifica, la sientes, la vives, y luego como que desciende ese nivel de intensidad y incluso pasamos a la otra polaridad, ¿no? O es algo automático, está en nuestro patrón, en nuestro ADN. Entonces, es una especie de decirlo así, de autorregulación emocional, del universo, porque tenemos todo para llegar siempre al equilibrio. El universo siempre tiende al equilibrio y en realidad el universo es neutro. Por eso. Y ojo, eso sí es súper importante, esto es ya una nota un poquito más avanzada. Importante no quedarse estancado en las polaridades. Y por eso dicen eso, no enjuiciar tanto, sino saber que, bueno, estás en esa polaridad, pero muy importante que de esa polaridad tampoco enjuicies lo otro como negativo, sino hay que ser flexible, porque si te quedas en una polaridad, pues eso se puede producir un desequilibrio. Y, por ejemplo, os voy a comentar, pues por ejemplo, esto también muy importante, para que lo entendamos. ¿Cómo es posible que una mujer se deje maltratar, ¿no? O sea, vamos a ver la mujer maltratada. ¿Por qué? Porque está en una polaridad, de victimismo y ya, digamos, como que se adaptó, ejerció, digamos, ese proceso de adaptación, y entonces ya se queda estancado y normaliza el maltrato. ¿Me entiendes? Entonces, siempre hay que estar, o sea, se puede crear, ahí vienen las dependencias, incluso las dependencias de alcohol, dependencias de drogas, las adicciones, digamos, los deportes de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ya llega un momento que normalizas esa polaridad y te estancas en ella. Por eso es importante regular, que no te quedes estancado demasiado tiempo. Otro ejemplo también que os voy a dar, el duelo, ¿no? Pues por ejemplo, si tú has querido muchísimo a una persona, ¿no? Pues si al final falta o sea, se va esa persona, pues eso te va a producir un gran vacío, porque había algo, o sea, porque no eres indiferente. Si la persona no sientes nada por ella, te da igual, pues ni 8 ni 80, o sea, te va a dar igual. O sea, por eso dicen que lo opuesto al amor, no es el odio, lo opuesto al amor es la indiferencia. O sea, si tú tienes una emoción, un sentimiento de amor, pues de ahí pues también viene el odio, porque es la otra polaridad. Si tú has querido mucho a alguien, pues también puede, o sea, mucha pasión, pues puede también que en un momento dado, en el duelo, pues vayas por ese proceso de hasta, si quieres, de odio, de rechazo, etcétera. Pero son partes del proceso. Os digo
Lo que hay que hacer es no estancarse en las etapas, en las polaridades, pero todos los sentimientos, hasta digamos todos, hasta lo que llamamos negativos, cumplen una función, por lo cual todos los sentimientos hay que sentirlos, pero no estancarse en ellos. Ahí está la cuestión. Bueno, lo que dicen ahora, por ejemplo, de Shakira, ¿no? Pues que hay que evolucionar también, o sea, ¿vale? Das tus dardos, te vengas, entre comillas, para hacer tu terapia, pero hay también que salir adelante y rodar, ¿no? Con la vida, ¿no? Fluir, lo más importante es fluir. Pero bueno, hay que pasar por cada etapa, hay que sentirla, hay que vivirla, hay que exponerse a ella y todos los sentimientos, todos, incluso los negativos, vamos a decir que en realidad son neutros, pero desde el punto de vista de que cumplen una función, pues son positivos. O sea, si podemos llamarle positivos en sí. No es que sean positivos en sí, sino que cumplen una función. Vale. Y por eso es tan importante de no normalizar una polaridad. Y de ahí es lo que os decía, pues las adicciones mismo, lo que pasa que si tú estás, por ejemplo, imagínate, pues una persona que beba mucho, lo que sea, y le produce un malestar después, pero luego al final eso negativo se estanca ahí, pues puede también crear una dependencia. O sea, importante tener este nivel de autorregulación. Las personas con dependencia y adicciones muchas veces lo que le pasa es que no tienen este sistema autorregulador de las emociones y se estancan a lo mejor en una emoción. Bueno, esto es una manera mía de explicarlo. Seguramente habrá terminología mucho más profesional, pero yo creo que para que lo entendamos como concepto es importante. ¿Y qué os digo? Pues que esto es lo más importante para mí, incluso lo digo para mi vida, a nivel de salud emocional. Yo tengo días muy malos también, o siento que todo lo ves así como oscuro, pero lo más importante es no quedarte estancado en ello, sino decir, bueno, lo vivo, tengo este día, pero no pasa nada, todo fluye. Y luego me llama la atención que a lo mejor al día siguiente pasa cualquier cosa, incluso a lo mejor un detalle, y me siento pues muy bien, ¿no? Entonces hay que saber estar en ese balance, esa cosa dice, en ese juego de la, no sé cómo se diría, pues estar entre las polaridades, ¿no? Sin caer demasiado en los extremos, pues es ahí cuando realmente podemos encontrar lo que, digamos, la estabilidad emocional, ¿no? O sea, hacer las cosas no tan extremadamente polarizadas, ¿no? Os digo que esto quizá también es verdad que a lo mejor yo, pues, algo de lo que me he acostumbrado aquí en este país, aquí en general veo las emociones menos polarizadas, pero también es verdad que todo tiene su parte negativa, que es cuando no lo expresas, también es malo. Y al final, pues explotas. O sea, todo tiene una causa, una consecuencia y muy importante reflexionar. Bueno, pues que sepáis que no es el fin del mundo. Si, si sentís que ya no os sentís tan felices, es inmadurez emocional. Pensar que estás en esos 3 días todos los días, como dicen los polacos, sino que, bueno, la vida es estar en ese equilibrio. Y cuando tengas un día malo, pues lo aceptas y cuando tengas un día bueno, pues lo celebras. ¿Vale? Bueno, pues nada, si os ha gustado, un like y también me encantaría que os suscribierais, que lo vierais y bueno, que me dejéis vuestros comentarios, que eso me llena el corazón. Hasta luego, chao, chao.